Como dice allí en pantalla y como lo tienen ustedes, la función sí es una función que permite evaluar una condición para determinar solo dos posibles resultados, verdadero o falso, se cumple o no se cumple. Todo va muy ligado a la situación que se le esté planteando en el momento. Si vemos ese diagrama, nos determina que dentro de la figura del centro se está estableciendo una prueba lógica. Normalmente la prueba lógica es establecida a través de una condición o parámetro que se solicita. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me piden, en este caso, que le marque una X para las personas que sean hombres? Si esa prueba lógica se cumple, pues el resultado es verdadero y la acción 1 hace referencia al mensaje. Ese mensaje puede ser un cálculo matemático, ese mensaje puede ser una respuesta, como se establezca según el criterio. Vamos a ver una serie de ejemplos para poderlo entender con mayor precisión. Primero, aquí a la izquierda tenemos una tabla. Por lo general, estas tablas pequeñas suelen ayudarnos a aclarar las dudas. Tenemos una tabla en la cual nos solicitan en la columna resultado que se marque con una X las personas que sean hombres. En caso contrario, la letra Y. Voy a combinar esta celda que aquí no sale completa. La letra Y. Listo. X para los que son hombres y Y para los que no son hombres. En este caso, las mujeres. ¿Vale? En ese orden de ideas, nos ubicamos en la celda resultado y allí nosotros vamos a aplicar la función sí. Les voy a mostrar la fórmula o la sintaxis de esa función para que puedan lograr comprenderla. Miren que no es tan difícil. Inicialmente las fórmulas en Excel se inician con el símbolo igual. ¿Listo? En muchos casos suelen iniciar con el más, con el menos, pero yo les sugiero que inicien con el igual porque es el universal. Y adicional, si tú colocas el más o el menos, también te va a colocar el igual, ¿vale? Iniciamos igual y decimos sí. Perdón, sí, y abrimos paréntesis. Sí. La prueba lógica que se está estableciendo aquí, la prueba lógica, consta de tres elementos importantes a tener en cuenta. Tienes que tener presente la celda, tienes que tener presente el operador y la condición o el criterio. Como aquí me están diciendo que se va a marcar una X para las personas que sean hombres y que en caso contrario Y, entonces el primer criterio es X. Perdón, X es el resultado, discúlpeme, X es el resultado, pero el criterio es hombres. En la tabla observamos que en la tabla no se marcan hombres. En la tabla simplemente se indica femenino o masculino, ¿vale? Solamente se indica femenino o masculino. Entonces, en este caso, el criterio para hombres va a ser la letra M. M es el criterio. El operador va a ser el signo igual. Yo necesito igualar ese criterio. ¿Con qué lo voy a igualar? Lo debo de igualar con la información que se encuentre en la celda. Ahora bien, ¿en dónde está esa celda? Esa celda es la que está en C6. En este caso, la primera celda del sexo, para este caso, es C6. Yo digo que si lo que hay en C6 es igual, entonces les dije que era de tres elementos. El primero es la celda donde está la información. El segundo es el símbolo o el signo. El tercero es el criterio. El criterio en la prueba lógica, cuando se trate de tipo texto, debe ir entre comillas. Coloco la letra M entre comillas. Ahí estoy diciendo si lo que hay allí, óigalo bien, si lo que hay allí es igual a M. Si eso se cumple, ahí dice después de escribir la prueba lógica, porque ya hicimos la prueba lógica, si eso se cumple, punto y coma, si eso se cumple, entonces el mensaje debe salir que es X.
entre comillas, escribo la letra X. X. Le doy punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque en caso contrario, óigalo bien, en caso contrario, debe decir Y va entre comillas. Y. Ahí cierro paréntesis. Ya yo establecí el mensaje, que era lo que les decía yo a ustedes ahorita, el mensaje. El mensaje en este caso, el mensaje en este caso es X o Y, pero X es para los hombres y Y para las mujeres. Si usted le da Enter, debe salirle lo mismo que me salió a mí. Y si hacemos un autorrelleno, observamos que la fórmula nos dio. Pasemos al ejemplo 2. En este ejemplo, nos están solicitando a nosotros lo siguiente. Ya no va a salir, F ni M, ya no va a salir F ni M, sino que va a salir sí o no. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? Mire, usted puede personalizar el mensaje de salida de acuerdo al cumplimiento de la prueba lógica o de acuerdo al no cumplimiento de la prueba lógica. ¿Sí? O sea, usted cuando coloca las comillas para el resultado verdadero, usted puede personalizar su mensaje. Ingresa, no ingresa, admitido, no admitido. Todo eso va dentro de unas comillas para tenerlo presente. En este caso yo les cambié el mensaje. Aquí dice sí para las personas que sean mayores de edad. En caso contrario, no. Y aplicamos lo mismo. Nos ubicamos en la celda D6. En la celda D6. Vamos a aplicar la función sí. Y la fórmula sería igual, sí, abro paréntesis, iniciamos la prueba lógica. Recuerden que consta de 3 elementos. Primero en la celda que yo debo seleccionar, que hace parte del problema, en este caso es la celda C6. Yo le digo que si lo que hay allí es mayor o igual, en Colombia la mayoría de edad se obtiene a partir de los 18 años. Si eso ahí es mayor o igual, es mayor o igual a 18. Tengo la prueba lógica. Cuando usted ya sepa identificar la prueba lógica, ya lo demás es fácil. Lo demás es fácil. Entonces, si la prueba lógica se cumple, el primer mensaje sería punto y coma, abro comillas, sería sí, cierro comillas. ¿Sí está viendo? Cierro comillas. O sea, si esto se cumple, el primer mensaje va a ser la palabra sí. Si no se cumple, punto y coma, entonces el mensaje sería no. Y cierro paréntesis. Le doy enter y en este caso debería salir sí. Y si aplicamos el autorrelleno, nos fijamos de que solamente 2 personas son los que cumplen esa prueba lógica. Del resto dice que no. Ok, voy a darle enter y allí está. Vamos todos entonces al ejemplo 3. Al ejemplo 3. Esto es para cogerle como que el tiro. Yo sé que ya más de uno le ha cogido el tiro a esto. Aquí tenemos sí para las personas que estén en el estrato 1. En caso contrario, no. Fue lo mismo que hicimos allá, solo que esta vez ya le cambiamos la tonalidad. Ya no voy a decir el mayor, sino que más bien voy a decir igual. Porque, ojo, posiblemente alguien ahorita podía haber colocado mayor igual a 2 en este ejemplo. Pero aquí no nos está diciendo que sea mayor, simplemente dice sí para las personas que estén en el estrato 1. Entonces nos ubicamos en la celda E6, donde vamos a mostrar el resultado y decimos igual, igual, sí, y abro paréntesis. Empezamos con la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Comparar lo que está en la celda con el criterio. En este caso, como habla de estrato 1,
Otra cosa que quiero que tengan presente es que aunque aquí diga estrato 1, usted no va a escribir que si lo que hay en D6 es igual a estrato 1. No, tiene que ser un número. En este caso, si lo que hay en D6 es igual, en este caso, al número 1. Debe ser en estrato 1. Si está en estrato 1, punto y coma, entre comillas, sí. De lo contrario, entre comillas, no. Y cerramos paréntesis. En el ejercicio anterior utilizamos el mayor o igual, correcto, para establecer unos rangos de incremento hacia la derecha, valor positivo, número natural positivo. ¿Sí? Pero en el caso de este ejemplo, no está diciendo que debe ser igual a 1, porque si yo le pongo igual a 2, mayor o igual a 2, perdón, me va a decir que todo es sí, perdón, todo lo que sea igual a 2 va a ser sí, y va a estar a lo contrario lo que allí dice, y dice que debe ser estrato 1. Entonces, si los que tienen 1, yo ubico la regla que diga mayor o igual a 2 o mayor o igual a 1, si pongo aquí mayor o igual a 1, todo esto va a dar sí, todo eso va a dar sí. Dele enter, por favor, y miremos el resultado. Nos dio no. Hacemos el autorrelleno y nos dio que 2 personas no cumplen el estrato y 3 sí lo cumplen. Debo aclarar algo. La versión del Office 2010 y 2007 y creo que 2013 no admitían eso. Yo voy a hacer algo aquí porque en otros ejemplos o ejercicios, cuando quito las comillas, el resultado puede variar, ¿vale? Voy a quitarlo porque me generó la curiosidad y porque ya lo había hecho. Voy a quitar la letra M entre comillas, aquí en el ejemplo 1. Tengo el Office 2021, no sé cuál versión tenga usted, tengo el Office 2021, esperemos que él autorreconozca el criterio sin comilla o con comilla, ¿cierto? Primeramente le voy a dar escape, aquí está dando X, voy a quitar el criterio entre comillas y le voy a dar enter. ¿Sí está viendo el error? Nombre. Ese fue el error que más de una le dio ahorita, si mal no recuerdo. Ese error le dio a una. Nombre. Listo. Entonces, todavía sigue manejando que cuando son variables, debe ir entre comillas. ¿Sí? Lo mismo sucede para el mensaje personalizado. Aquí el mensaje X, porque es personalizado. Pero ¿qué pasa si yo a X, la X del mensaje que debe salir si es hombre, le quito las comillas? Voy a quitar las comillas a X y le voy a quitar las comillas a Y para que ustedes se den cuenta de algo. Por eso cuando me dicen, profe, ponga la fórmula, yo suelo preguntar cuál es el error para que todos vayamos asimilando que cuando sale ese error es producto que dentro de la fórmula haya un error. Mire, le voy a dar enter. Nombre. Pero, profe, lo tengo igual. Le estoy dando y mire, me da nombre. Es por eso. Los únicos mensajes que están permitidos escribir sin comillas son los que tiene la base de datos o el lenguaje de Excel. Por ejemplo, en vez de yo indicar X, yo indico la palabra verdadero. Y en vez de indicar Y, voy a indicar la palabra falso. Estas ya son variables reconocidas por el programa. En este caso aquí me va a dar verdadero. Miren que sí. Son las únicas variables permitidas por el programa para poder salir allí. ¿Listo? Voy a dejarlo como lo tenía. Para aclarar entonces la pregunta, debe ser las variables, deben ir al variable entre comillas. Ahora vamos para el ejemplo 3, ¿cierto? Aquí donde nos dio no. El 1 yo no lo establecí entre comillas. Vamos a colocar el 1, que es el criterio, entre comillas. Aquí y aquí. Y le voy a dar enter. Antes de eso, el resultado dio no. Voy a colocar las comillas al número 1. A ver si hay alguna variación. Y arrastro.
¿Notaron que sí hay variación? Entonces, es bueno tener presente esos pequeños detalles. Cada vez que a ustedes les salga algún error, por favor, háganmelo saber para asimismo los demás escuchen y sepan que cuando sale ese error, posiblemente cuál es el problema. Voy a dejarlo como estaba. ¿Listo? Espero que haya quedado claro esta explicación de por qué en comillas y de por qué los números van sin comillas y las letras van con comillas. Pasemos al ejemplo número 4. Yo creo que viendo el 4 y el 5 ya queda claro la función sí en su forma simple. Aquí nos solicita, ya cambió el mensaje, ya no es X, ya no es Y, ya no es sí, ya no es no, sino que en este caso va a decir gana si la nota es mayor o igual a 3. De lo contrario, pues va a perder, debe salir pierde. ¿Ok? Entonces, nos fuimos. Decimos en la celda E6, nos ubicamos y decimos allí igual si, abro paréntesis, empezamos con la prueba lógica y decimos, de acuerdo a lo que allí nos indica, gana si la nota es mayor o igual a 3. De lo contrario, pierde. Entonces yo debo comparar lo que hay en la celda D6. Debo decir que si eso que está allí, oiga, préstele atención, oiga, aquí viene lo sabroso, si eso que está allí es mayor o igual a 3. Dentro del enunciado están los criterios. Esta explicación es simple para que usted le agarre el tiro a la prueba lógica. Si eso que está allí es mayor o igual a 3, punto y coma, entonces el mensaje es verdadero si se cumple. Entonces, en este caso, si la persona o el estudiante obtuvo una nota mayor o igual a 3, entre comillas, voy a decir gana. Cierro comillas. Punto y coma. En caso contrario, pierde. Abro comillas y coloco pierde. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ok? Ahí debe salir gana. Deben salir 3 estudiantes que pierden. 3 estudiantes pierden. Le voy a dar enter. Hago el autorrelleno y vemos que sale lo que le acabé de decir a ustedes. 3 personas pierden y solo 2 personas ganan. Vamos al ejemplo 5, al último ejemplo 5. En este nos solicitan que le realicemos un descuento al valor unitario de un producto. Y dice que ese descuento, sin ser machistas, ese descuento va a ser del 20% para los hombres y el 5% para las mujeres. En este caso, nos están solicitando a nosotros que le apliquemos un descuento del 20% para las personas que son hombres. ¿Sí? El 20%. Ese 20% lo vamos a aplicar de forma directa sin tener algo que se llama referencias absolutas. Eso lo explicaré más adelante. Referencia absoluta. Vamos a hacer algo. Ubiquémonos en la celda donde dice descuento. En este caso es la celda E6. Es la celda E6. Allí vamos a aplicar la prueba lógica que nos solicitan para que el descuento se ajuste. Decimos igual si y abrimos paréntesis, que si lo que hay allá es igual, entre comillas, a M. Si eso se cumple, punto y coma. Le voy a sacar el 20% al valor unitario. Y digo, lo que hay en D6 lo voy a multiplicar por el 20%. Porque aquí debo saber en dinero cuánto equivale.
le doy punto y coma y hago lo mismo. Si no es M, entonces el valor unitario que está en D6 lo voy a multiplicar, óigase bien, por el 5%. Y cierro paréntesis. Le damos enter y si está correcto debe dar 240,000 pesos. Mírenlo allí. Ya para hallar el total, es mucho más fácil. Es restarle al valor unitario el descuento para saber cuánto le toca pagar a esa persona por la nevera. Entonces ahí es muy sencillo, es una resta simple. Igual lo que hay en D6 menos lo que hay en descuento. Es una resta simple. Alguien me decía, mire, en la resta surge a partir de la operación de la suma, de determinar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Esos dos valores por lo general salen de un total, pero en Excel no existe hasta ahora que yo conozca una función que se llame resta. Hay una que se llama residuo, pero eso hace parte de la división. El residuo hace parte de la división, no es de resta. ¿Ok? Entonces aquí sería lo que hay en D6 menos lo que hay en E6. Le doy enter y obtenemos 960,000 pesos. A todos nos debió dar el mismo resultado. No aquí. Tienen las instrucciones al lado derecho. Yo les voy a tirar un empujoncito. Aquí en resultado debe salir aquí. Gana si la nota es mayor o igual a 3. De lo contrario, debe salir pierde. En nivelación, en el campo nivelación dice, nivela si el estudiante obviamente perdió. Debe salir aquí nivel. Si aquí, por ejemplo, dice pierde, entonces aquí nivelación, sí. Si el estudiante gana, aquí debe salir nivelación, no. ¿Entendido? ¿En cuánto tiempo creen desarrollar este solo que está aquí? Este de acá no. Listo. Este que está acá no. Donde están los dos ceros no. ¿Vale? Este que está aquí. Profe, ¿Sí? ¿me puede repetir otra vez esa explicación que no la escuché muy bien, por favor? Bueno, aquí donde está el resultado, porque acá arriba a la derecha hay unas instrucciones. Aquí en resultado debe salir gana si la nota final del estudiante es mayor o igual a 3. Listo. Si él gana, entonces aquí donde dice nivelación debe salir no. Sale no si el resultado es gana. Si el resultado es pierde, en la nivelación sale que sí. Bueno, me dio un poquitico de dificultad porque no sabía exactamente qué poner, pero resolví pues la duda. Puse igual sí, abro paréntesis. Como estamos hablando de notas, ¿Sí? entonces me paro en la nota final. ¿Sí? Y tomo la celda E7. Como me están diciendo que si es mayor o igual a 3, gana, y de lo contrario pierde, entonces es la función mayor o igual a 3. Esa sería la prueba lógica. Entonces pongo punto y coma. Como ya me están diciendo que lo verdad es que gana, entonces entre comillas pongo gana y cierro comillas. Correcto. Bueno, pongo punto y coma para, si no me da pues eso, me ponga el siguiente enunciado que sería pierde. Entre comillas también y cierro paréntesis. Correcto. Igual. Y por último, y ahí está. Aplicamos el autorrelleno. Y ahí obtenemos el resultado de si gana o pierde. Y en nivelación. Bueno, como ya me dice que si gana no nivela y si pierde sí nivela,
entonces la función ya va con el resultado. Ajá. Entonces igualmente, igual sí, para que me dé Sí. la función, abro paréntesis, ya selecciono la casilla G7, que sería el resultado. Entonces ya Sí. viene la prueba lógica, que es donde me indican que si va a ganar, pues no nivela, y si va a perder, sí. Entonces, entre comillas, pongo gana. O sea que si gana, igual, no nivela. Sí, igual, exacto. entre comillas, gana. Ajá. Cierro comillas y pongo punto y coma. Ajá. Y entonces, lógicamente, digo que si gana, no nivela. Entonces, la que sigue sería no, entre comillas también. Porque es esto. Usted la tiene clara. Entonces, Luego, para saber que si gana, entonces no nivela, entonces la otra sería así. Entonces, punto y coma, entre comillas, perdón, sí. Y cierro y enter. ahí está. Esa es la operación que se debía de hacer. Esa es la respuesta. Vayamos a la hoja que dice sí anidado. Sí anidado. Aquí ya el asunto empieza a coger un poco más de forma, que era lo que le decía ahorita a la chica sobre cuando tenemos una prueba lógica, allí solamente nos va a dar 2 resultados. Pero cuando ya tenemos más de una prueba lógica, nos puede dar 3 resultados. Bueno, voy a mostrar la imagen que es la misma que ustedes tienen allá para referenciar lo que vamos a hacer. ¿Sí? Cuando tenemos una prueba lógica, nos da 2 resultados, o es verdadero o es falso. Pero cuando ya tenemos 2 pruebas lógicas, nos va a permitir obtener 3 mensajes, uno verdadero, otro verdadero y el falso de todo el falso de la prueba lógica. ¿Sí? Esto significa que si yo voy a aplicar un sí anidado, debo tener muy bien en claro cuáles son las pruebas lógicas. Y ya saben que la prueba lógica está compuesta por una celda, por un operador y por un criterio. En este ejemplo, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que usted le logre dar el ejercicio. Entonces, tenemos una tabla con unos mensajes que dice bajo, alto, superior. ¿Ok? Bajo, alto, superior. Dice bajo si la nota es menor o igual a 3, alto, mayor, que está mayor de 3 y menor que 4, superior es lo que esté por encima de 4, pues mayor de 4. ¿Listo? ¿Cómo se hace la fórmula aquí? Yo digo igual si lo que hay en la celda F2 es menor o igual a 3, el mensaje debe ser bajo. Punto y coma, escribo bajo. Listo. En caso contrario, me toca hacer otra función sí porque faltan 2 mensajes y yo no los tengo establecidos. De aquí sigue otra prueba lógica con una función sí y es sí, abro paréntesis, empiezo otra prueba lógica para el otro mensaje. Si lo que hay en F2 es menor o igual a 3, perdón, a 4 porque aquí dice 4, menor o igual a 4, esta es otra prueba lógica. Punto y coma, abro comillas, el mensaje sería alto. En caso de no cumplirse ninguna de las anteriores, es porque es lo contrario a 4, a menor o igual a 4, que es mayor. Ahora explico lo que les dije. Ahí coloco punto y coma, abro comillas, escribo superior, cierro comillas y cierro paréntesis 2 veces. No le voy a dar enter para explicar algo porque no me lo han preguntado, pero yo se los voy a decir. Pero, profe, allá dice usted que debe ser menor o igual a 4 y mayor de 3. ¿Y dónde tiene el mayor de 3? Mire, Excel tiene algo muy chévere y es que él sabe
aquí cuando yo digo menor o igual a 4, él va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y él se encuentra lógicamente que aquí hay otra regla y él no puede irrumpir, romper y respetar esa otra regla. Entonces él se entiende que llega desde menor o igual a 4 hasta 3.1. ¿Sí lo está viendo? Él no se los muestra a ustedes aquí. Aquí no necesitan decir que si es mayor o igual a 3 y menor o igual a 4. Aquí no necesita porque él entiende que aquí hay otra regla que le impide seguir bajando. Que le impide seguir bajando. Entonces, al llegar ahí, él sabe que ahí es su límite. Por eso, si no se cumple ninguna de estas, si no es bajo, si no es alto, entonces lo contrario a estas dos es superior. Le damos Enter, pero antes de darle Enter, comparen y verán. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ninguno. Entonces, pasemos a la hoja que se llama Sí anidado 2. Sí anidado 2. ¿Listo? En esta, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen las instrucciones abajo. El promedio, ya saben que el promedio es coger lo que se hizo en el primer semestre y segundo semestre y dividirlo entre 2 o aplicar la función promedio. Háganlo matemáticamente, puede ser, sume esto con esto entre paréntesis y lo divide entre 2 para que le dé el promedio. Esto es matemática simple. Ya en la categoría que debe salir A, B o C, es lo mismo que hicimos en este de acá, en bajo, alto y superior. Pero aquí, en vez de que diga bajo, alto, superior, debe salir la categoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer? Van a tener 5 minutos para que les dé la categoría. El promedio sabe que es la suma de estos 2 semestres, ¿cierto? Dividido 2 o aplican la función promedio. La categoría, si van a aplicar la función sí o a tratar de hacerla como se hizo acá. Por ejemplo, si el promedio superó los 500,000 pesos, miren que se tienen que hacer con el promedio. Si el promedio superó los 500,000 pesos, entonces categoría A. Si el promedio superó los 400, pero no llegó a los 500, entonces categoría B. ¿Listo? 3 minutos para hacer eso. Listo. Empecemos. Entonces, igual, sí. Igual sí. Sí. Abro paréntesis. Como me están hablando del promedio, selecciono la casilla H4. Sí. Entonces me dice, si el promedio es superior a 500,000, es categoría A. Entonces cogí el signo mayor y los 500,000. Digitaste los 500,000, ¿cierto? Sí, señor. Listo. El signo mayor y 500,000. Ahí. Punto y coma. Entonces la categoría sería A. Entonces, entre paréntesis puse categoría A. Y cierro. Ah. Entonces, punto y coma, como ya viene otra preguntita, entonces sería sí, abro paréntesis. Sí. Cogí también la casilla H4 de promedio. Sí. Ajá. Y entonces aquí es la duda. Dice, si el promedio es superior a 400, pero no llegó a los 500, es categoría B. Entonces yo puse el signo menos igual a 500. El signo menos
igual, o sea que si es menos o igual a 500, me debería dar categoría B. Entonces puse 2 puntos entre comillas, perdón, categoría B. Punto y coma, categoría B. Ajá. Sí, señor. Cierro comillas. Punto y Y lo coma. ajá. Sí. Y terminé diciendo que si es todo lo contrario, categoría C. Entonces, punto y coma, categoría C, cierro comillas y cierro paréntesis, 2 paréntesis. Listo. Le doy enter. Sí, señor. A ver, el primero, el promedio es mayor de 500. Sí, entonces Entonces sería categoría A. categoría. Sí, Y el otro es de 238. Debería ser debe categoría darme C, ¿cierto? C. Sí, señor. Y me da B. Listo. Aquí se está respondiendo la pregunta que hacía la compañera ahora. No sé si lo recuerda. Sobre el orden. Ay, sí, profe, ya ahí lo estaba analizando justamente. Claro, el tener en cuenta como el orden de los valores, algo así, ¿no? Ajá. Sí. Yo solo le voy a hacer una modificación. Si todos están en ese error, voy a darle doble clic a la primera celda que hizo la compañera. Mujer, ¿cuál es tu nombre, la que me dio la fórmula? Catherine Pacheco. Catherine. Mira, Señor. el detalle aquí está en que iniciaste diciendo que si es mayor. Mira el truco. Categoría C, si el promedio resultó ser menor o igual a 400. ¿Usted qué va a hacer aquí? Aquí va a colocar el menor igual 400.000. ¿Listo? Que es este de acá. Menor igual. Luego, ¿cuál sigue? Menor, el que dice, si el promedio superó los 400, pero no llegó a los 500, significa que aquí no va a ser, corrijo, si es menor o igual a 400, va a ser categoría C. Aquí la cambia por la C. Estoy leyendo este. Si el promedio resultó ser menor o igual a 400, va a ser categoría C. ¿Correcto? B, profe. C. Si el promedio resultó ser menor o igual a 400, va a ser categoría C. Lea nivel allá abajo. Sí, sí, ¿Listo? señor, es así. Listo. Entonces sigue la otra. Categoría B, si el promedio superó los 400, pero no llegó a los 500. Entonces, si lo que hay en H4 es menor a 500.000, va a ser categoría B. En caso contrario, va a ser categoría A. Pero así, dele enter y arrastre. Era el orden. Por eso digo, ahí se responde a lo que me preguntaron hace un momento. El orden. ¿Sí? Dale enter. Este video, esta edición del video no la voy a tener lista para hoy. A ver, aquí va. Seleccionamos. Voy a centrar esto. Vale, estética. Ya si uno desea saber, más adelante les vuelvo y les digo cómo tener el cuadro de resumen donde diga cuánto fue de A, cuánto fue de B, cuánto fue de A y así, de acuerdo a las categorías. Según esto, no hay ninguna categoría C. ¿Alguno les dio C? A mí sí me dio C. Sí, a mí sí me dio C, B y A. A Y mí a ¿Por usted qué también no me me está dio? dio. dando mal. A mí también me dio A y C, B no me dio. Ah, no, ya sé. Ya sé. No aplica autorrelleno. Ahí está el error. Tenía la fórmula de la compañera anterior. Eso fue lo que pasó. ¿Alguien Ahora sí tiene me da alguna? exactamente. Exacto. Miren que aquí yo no fui, digamos, no se las dejé. O sea, sabía que eso iba a ocurrir porque ustedes iban a guiar por el orden que está aquí. Por el orden, así como hicimos acá. Bajo, alto y superior. Pero aquí les cambié el orden. Listo. Vamos para la que dice sí, anidado 3. 3. Sí, anidado 3. En la parte de abajo vamos a encontrar la misma leyenda, la misma información. Dice, el total, pues obviamente ustedes el total lo hayan de ventas por las unidades. Eso lo saben hacer ustedes.
multiplicación. Las ventas, donde dice ventas, debe salir un mensaje que diga: ventas bajas son las que comprenden desde 0 hasta 20,000. Ventas normales son las que están entre 20,000 y 50,000. Y más de 50,000 son ventas exitosas. Para eso les voy a dar simplemente 3 minutos. Quien la tenga lista me dice: ya la hice, creo que es así. Si hay algún error, lo miramos. Ya la hice. Ya la hiciste. Entonces, antes de que vaya la respuesta, miren, los ejemplos que hoy les traje a ustedes tenían una secuencia. Si usted mira el primer sí anidado, el segundo sí anidado y el tercer sí anidado, es lo mismo. Significa que si a usted le dan más leyendas o más mensajes que diga bajo, medio bajo, normal, medio normal, exitosa, súper exitosa, ya sabe que de acuerdo a la cantidad de mensajes, así mismo lleva la cantidad de sí. En estos sí, en estos 3 sí anidados, solo trabajamos con 2 funciones sí. No trabajamos ni con 3 ni con 4, solo con 2 funciones sí, que ese era el objetivo. ¿Por qué? Esa función sí simple y esa función sí anidada la vamos a necesitar para resolver otras operaciones. Trabajo tienen, miren. ¿Sí? Trabajo tienen. Y es de lógica para hacer las cosas. La lógica toda la tenemos. Entonces, mujer, la que me dijo que le dio, permítame, yo hago la multiplicación aquí. Esto por las unidades. Y ahora sí. Soy todo oído para realizar la operación. ¿Cómo la hiciste? Empecemos. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Listo. Sí, perfectamente. Entonces comencé así. Igual, sí. Qué pena. ¿Cuál es tu nombre? Nicole Arboleda. Nicole. Ahora sí, Nicole. Somos todo oído. Igual. Igual, sí. Pues J8 pues que es la celda del total. J8. Ajá. Entonces puse menor o igual a 20,000, punto y coma. Menor o igual a 20,000. Punto y coma. Menor o igual a 20,000, punto y coma. Sí. Comillas. Ventas bajas. Punto y coma. Y en otra función sí, abro paréntesis. Sí. Otra vez J8. Sí. Entonces puse menor o igual a 50,000, punto y coma, entre comillas, ventas normales. Sí. Ventas normales. Punto y coma, entre comillas, ventas exitosas. Cierro comillas y cierro los 2 paréntesis de ambas funciones. Correcto. Miren que no era tan difícil. Ahí está. Y hago autorrelleno.